Vamos a empezar hoy día conversando sobre las redes de flujo en un montón ¿cómo es? Conceptos. Vamos a ver cómo funcionan, cuáles son sus principios matemáticos y físicos y una guía del trazado de las redes de flujo. Y voy a terminar, si no me equivoco, con una visión general de la geometría que normalmente pueden tener las redes de flujo dependiendo del sistema con el que estamos lidiando, ¿ok? Como siempre, con toda confianza, el rato que tengan alguna inquietud, me interrumpen, ¿ok? Listo, vamos. Entonces, las redes de flujo para una dimensión. El tubo de Darcy que se trabajó en laboratorio sirve justamente como base para este tema de las redes de flujo. Ese experimento sirvió para crear la ley de Darcy que se le aplica para estimar el flujo. Cuando yo conozco el gradiente hidráulico, que lo voy a representar con I minúscula, ¿no es cierto? Que es facilito en laboratorio, medimos todo. Y la geometría, pues que también conocemos, el área transversal, la distancia entre los piezómetros, todo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso cuando estoy hablando en una sola dimensión. La mayoría de problemas en realidad en aguas subterráneas tratamos de resolverla en 2D, en dos dimensiones. Hemos hablado aquí que formas de plantear la ley de Darcy en tres dimensiones y lo que sea, pero y está bien, pero necesitamos entender que la mayoría de problemas vamos al menos a tratar de resolverlos en dos dimensiones, que nos facilita también la adquisición de datos, porque no, yo hablaba, les comentaba que para la adquisición de datos en aguas subterráneas se necesita eh, muchísimos recursos, no es tan sencillo, pues no. Entonces, bueno, vamos a decir que lo vamos a resolver en dos dimensiones y el ejemplo es justamente un flujo bajo una tabla estaca. Vamos a imaginarnos primero esto. Entonces, yo tengo la tabla estaca, me imagino que ustedes saben lo que es, son como paredes de acero que nos sirven como estructuras retenedoras de agua. Entonces, se las hinca en el suelo, como se muestra en la figura, y normalmente yo voy a tener una carga aquí, ¿no es cierto? Un flujo, una altura de agua que está sostenida por la estructura y que esto va a hacer que se infiltre pase hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces normalmente tengo mi estructura, la carga de agua, tengo el límite impermeable y tengo el suelo, por donde se infiltra y el suelo que permite el paso al otro lado. ¿Ya? Ok. Este alejito se ha salido. Ya. Muy bien. Entonces, si yo tengo un flujo que va de izquierda a derecha, uy, ya, como se ve aquí, ¿no? De izquierda a derecha. Vamos a tener, fíjense, por favor, les pido que presten atención. Tengo una curva ABC y tengo esta de acá más larga, más lejos de la estructura que es DEF. Ok, voy a hablar de esas dos curvas, pues son importantes. Entonces, el flujo va de izquierda a derecha de una zona de mayor carga hidráulica, donde tenemos la carga gigante aquí encima, ¿no es cierto? A una zona de menor carga hidráulica, que es el flujo que está pasando hacia el otro lado. El flujo es en dos dimensiones, en un plano XY. Ok, ya. Entonces tengo la primera curva ABC, que es un recorrido más corto y que está cerca de la estructura, y tengo el recorrido DF, que es un recorrido más largo y que está alejándose de la estructura. Ok, entonces es importante notar que la pérdida de carga entre A y C, entre estos dos puntos, y entre D y F es igual, aunque el recorrido sea diferente. Si la pérdida de carga termina, o sea, tengo la carga inicial, la carga de salida, el delta H es el mismo. Ok. En dos dimensiones, el gradiente se esperaría que varíe un poquito dependiendo de la dirección donde estoy midiendo. Si esto ocurre, entonces la aplicación de la ley de Darcy para estos casos ya no es suficiente. Necesito algo más porque la, el parámetro que me define el flujo puede variar. Ok, entonces necesito un sistema de ecuaciones. Tengo una sola ecuación con dos incógnitas, necesito algo más. ¿Cómo resolvemos este problema entonces? Ok, vamos a combinar la ley de Darcy con algo más. Y ese algo más son los principios de conservación de masa y energía. Entonces, yo tengo para esto, en un principio, es más sencillo resolverlo a través de métodos gráficos como las redes de flujo que fueron planteadas por Forheimer en 1930, imagínense, o sea, hace casi 100 años, 95 años, muchísimo tiempo. Y esto de las redes de flujo es un método relativamente simple que lo vamos a seguir usando por mucho tiempo. O también hay otras soluciones analíticas numéricas
que son ecuaciones diferenciales de flujo, que en pregrado las revisamos, son modelos relativamente sencillos, los vemos, que yo no entro a eso en este curso, me quedo en las redes de flujo. Pero bueno, algunas soluciones analíticas las vemos, pero no como las vemos en pregrado, que las aplicamos más a las estructuras hidráulicas. Y estas soluciones analíticas numéricas son útiles cuando la solución mediante las redes de flujo ya se vuelve muy complicado, muy engorroso, ya no nos permite aprovechar esa ventaja del método gráfico. Entonces, a partir de ahí voy a desarrollar algunos conceptos de las redes de flujo. Primero vamos a ver este sistema rectangular. Voy a aplicar una diferencia de carga entre la entrada y la salida al sistema rectangular. Mi suelo está aquí, ok, es el rectángulo. Entonces, si yo lo veo de esta manera, con una carga que se aplica al inicio y al final, voy a tener un delta H a lo largo del dominio del flujo. El flujo en este caso es horizontal, entonces delta H en realidad es un resultado, ¿ya? La resta de estas dos, no hay más. Entonces, solo de la diferencia en la carga de presión más no en la carga de elevación, porque si tengo pues mi suelo aquí y tengo el mismo nivel de referencia para todos los puntos con este flujo horizontal maravilloso, pues en verdad no interviene la carga de elevación, sino solamente la carga de presión. ¿Ya? Entonces, tengo el H0 que sería la carga inicial, tengo un H10 que va a ser mi carga final y voy a dividir en partes iguales esto con estas secciones de un ancho B, ¿sí? 10 secciones de ancho B, ¿ok? En todo lo largo de la muestrita de suelo. Vamos a considerar la frontera aguas de arriba del dominio. La carga hidráulica total es constante en todos los puntos sobre la línea 00 e igual a H0. Entonces, me marco esta línea, esta es mi línea 00. La carga hidráulica total en esta línea a lo largo de toda la línea es la misma carga. Y en este caso, como la podemos medir, es H0. En la frontera aguas abajo, la carga hidráulica total, CHT, carga hidráulica total es igual a H10. ¿Ya? Entonces, igual. A lo largo de toda la línea 10-10, la carga hidráulica total es la misma y va a ser igual a la carga H10, como está la salida, yo la puedo medir. Entonces, en esto considero que en una sección intermedia se esperaría que la mitad de la energía ya se disipe, ¿no es cierto? Si todo es lineal, una maravilla, tengo la carga inicial, tengo la carga final. Entonces, en la sección 5,5, la carga hidráulica total H5 debería ser igual a ¿qué? Al H0, la carga inicial, menos la pérdida de carga de todo el sistema sobre 2. En teoría, si todo es lineal, pues no estoy mintiendo, ¿no es cierto? Muy sencillo. De la misma forma, yo podría decir que el undécimo de la energía delta H se disipa en el undécimo del recorrido. Los dos décimos de delta H se disipan en los dos décimos de la distancia y así sucesivamente. O sea, en cada una de estas secciones donde yo estoy diciendo que la carga hidráulica es igual, por ejemplo, en 2,2, en 3,3. A lo largo de esta línea, estos puntos que forman parte de 4,4 tienen la misma carga. En 3,3 es una carga diferente, pero a lo largo de la línea es la misma carga. Entonces, en el undécimo del recorrido va a perder el undécimo de delta H y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya, ok. Si identificamos 10 secciones, como lo que hemos hecho, ¿no? A lo largo de la distancia del viaje. Cada una de estas secciones representan líneas a lo largo de la cual, lo que les decía, a lo largo de esa línea, la carga hidráulica es la misma. Entonces, cada una de estas líneas les voy a llamar líneas equipotenciales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, H1 va a ser igual al H0 menos delta H1 sobre 10. En H2, la carga en la línea 2 va a ser igual al H0 menos delta H2 sobre 10. Así hasta H9 va a ser igual a H0 menos delta H9 sobre 10. Si generalizamos, diríamos que voy a llamar a una variable NE, que es el número de segmentos de la longitud de viaje, ¿ya? Así, la pérdida de carga hidráulica total en cada segmento, cuya longitud es, ¿se acuerdan que yo les dije que cada sección tenía un ancho B? Entonces, bueno, ese ancho B debería ser igual a L, que es el largo de toda la sección, dividido para este N, que es el número de segmentos en los que yo he dividido. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la carga hidráulica total en cada segmento debería ser igual a delta H sobre N hasta ahí. Si vemos los caminos que va a tomar el agua a medida que viaja por estos segmentos,
Vamos a asumir que el agua, o sea, hipotetizamos que el agua está viajando horizontalmente a lo largo de estas líneas dibujadas, perpendicularmente a las equipotenciales, perdiendo en su avance esa carga, ¿no?, en el viaje. Podríamos discretizar el flujo continuo usando cuatro canales de ancho. En este caso, el ancho de los canales va a ser igual a A cada uno. Y esto sería igual si decimos que esta sección yo la divido en cuatro canales por donde está pasando el agua, pues va a ser igual. W va a ser el ancho de total, ¿no? De toda de todo el dominio, de toda la sección que estoy estudiando. Es el ancho, sí. Entonces A es igual a W sobre 4. La tercera dimensión sería perpendicular a la pantalla y la vamos a considerar unitaria, ¿ya? Si uso la ley de Darcy, se puede calcular el caudal, nosotros sabemos, para eso le usamos bastante bien la ley de Darcy. Entonces podemos calcular el caudal en cada canalito de estos, en cada sitio, en cada uno de estos, yo voy a llamar a ese caudal pequeñito de cada canal QC. El agua, ya sabemos, va a perder un décimo de su energía cuando fluye desde la sección en la parte de aguas de arriba. Entonces, Darcy dice que en cada canal QC va a ser igual a K por I por A. Ya. K, voy a reemplazar mi gradiente. Mi gradiente es igual a delta H sobre 10 dividido para el ancho B. Y el área sería A por 1. Entonces, un poco acomodo nomás mi ecuación. Va a quedar que QC sería igual a K por el delta H sobre 10 por A sobre B. Esto es el caudal en cada canal simple. Muy bien. Ahora, por el principio de conservación de masa, ese caudal que está pasando por una sección, como los canales son igualitititos, debería ser el mismo en todo el canal grande del dominio de flujo que estoy estudiando. Entonces, el caudal total va a ser igual a ese caudal unitario por el número de canales. Entonces, Q, el caudal total, va a ser igual a QC por el número de canales. En este caso son 4. Yo reemplazo en la fórmula, entonces Q es igual a 4QC, lo que sería igual a 4 acá por delta H por 4 sobre 10, ¿cierto? Por A sobre B, si generalizo, yo digo. N ya sabemos que es el número de caídas equipotenciales, o sea, el número de secciones en las que yo dividí, que a lo largo de esa línea la carga hidráulica era igual. Entonces, bueno, es el número de caídas equipotenciales y NF es el número de canales de flujo. Podría decir que mi caudal total debería ser igual a K por delta H por NF sobre NE por A sobre B. ¿No es cierto? Esta sería como mi ecuación súper general. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Estoy todo bien. Bacán. Ok. Espero que todos estén así. El dibujo de los dos conjuntos de líneas de la figura de esta, 3.2b. Aquí tenemos los cuatro canales y las líneas punteadas son las equipotenciales, ¿ya? Entonces, el dibujo de los dos conjuntos de líneas en realidad es un asunto de la persona que diseña la red de flujo. Los parámetros NF, NE, A y B van a variar de persona a persona. Sin embargo, para todas las combinaciones posibles de estas cuatro variables, yo puedo verificar que el caudal calculado con esta ecuación 5 debería ser parecido. Los valores de NE y NF no necesariamente tienen que ser enteros, otra cuestión importantísima. A pesar de que la red de flujo puede contener rectángulos, es decir, que A sea diferente de B. Idealmente, el proceso de construir la red de flujo se simplifica un montón, pero un montón, si escogemos cuadrados, si tratamos de que A sea igual a B. De esta manera, la ecuación 5 se simplifica un montón y me quedo con una ecuación así, donde el caudal sería igual a la conductividad hidráulica por el delta H por NF sobre NE, donde este NF sobre NE es simplemente un factor de forma de la red de flujo que va a representar su geometría y que es totalmente independiente de la carga hidráulica o de cualquier otra cosa. Depende simplemente de lo que nosotros escojamos. Se puede verificar entonces que la ecuación 4, esta de aquí, en realidad es una ecuación equivalente a la ley de Darcy cuando el ancho y la longitud del dominio se escriben en función de A y B. Cuando vemos el dominio de flujo de la primera figura de la tabla estaca y esa, la que les enseñé primerito, se hace evidente el uso de la red de flujo. Para ese dominio, dibujamos un patrón de flujo desde la parte de aguas de arriba hacia la parte de aguas de abajo, dibujando tres líneas de flujo o cuatro canales o tres canales con dos líneas de flujo, no importa, de acuerdo a la figura
a esta otra vez, de acuerdo a esa figura 3.2. Yo lo que necesito es dibujar otro grupo de líneas perpendiculares a las líneas de flujo, ¿sí? Asegurándome que los elementos encerrados por los dos conjuntos de líneas sean cuadrados, que va a ser función de la zona del dominio y que dependiendo de lo que estemos tratando, estos cuadrados pueden ser curvilíneos. Eso también es otra de las posibilidades. Entonces, nosotros tenemos aquí la primera figura. Yo les decía, bueno, en este caso vamos a hacer cuatro canales. Tres líneas, ya dibujo las líneas pero el agua pasa por aquí, por entre las líneas. Entonces, son uno, dos, tres, cuatro canales, ¿ya? Es necesario en realidad, cuando uno hace redes de flujo, mucho tiempo y esfuerzo para dibujarlas. Pero una vez que se logra, es una herramienta súper potente. Entonces, yo lo que hago es, bueno, escojo el número de canales, en este caso tengo cuatro canales, y sé que las perpendiculares a estas son las líneas equipotenciales. Entonces es lo que hago. Sale de mi estructura y vienen para acá. ¿Ok? ¿Cómo sé el número de caídas de potencial? ¿Cómo sé el NE en el caso de que tenga, de que me den como dato la red de flujo? Verán, para calcular NE, no sé, yo tengo la sensación que todavía no les explico. Normalmente tomo la primera frontera de suelo, por donde se está infiltrando el agua. Yo tengo agua aquí, nada más un reservorio. Aquí empieza todo. Cuento desde esa parte, desde el suelo, hasta donde el suelo por donde sale el agua. Entonces, para calcular NE, cuento uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos uno. Ya les expliqué en el ejercicio de la clase anterior. NE, en este caso, ¿cuánto es? Sí, le ven, ¿no? El valor. Sí, 8. 8. Confirmadísimo. Ok, entonces, si yo quiero calcular aquí mi caudal, es eso. Igual Q es igual acá por el delta H, 4 sobre 8, ¿no es cierto? El número de canales y el número de caídas equipotenciales. Hay que considerar que las redes de flujo no solo proporcionan el caudal o las tasas de infiltración, son herramientas que también nos permiten calcular cargas hidráulicas en el dominio. En el caso de la figura, esta de aquí, la carga hidráulica total en cualquier punto de cualquier línea equipotencial es la misma. Entonces, a lo largo de esta línea, la línea CD, yo sé que de esta línea CD la carga hidráulica es igualita en el punto donde esté, en todos los puntos donde esté esa línea. Justo voy a hablar de la equipotencial CD. Yo sé que los niveles piezométricos en los tres puntos sobre esa línea indican la carga de presión. Entonces, yo tengo unos piezómetros instalados aquí. Los piezómetros me van a dar la carga de presión y va a ser distinta en donde midamos. Muy bien. Si el límite de abajo, el límite impermeable, lo tomamos como nivel de referencia, la elevación de los niveles de agua en esos piezómetros a este nivel de referencia van a representar la carga hidráulica total a lo largo de esa línea potencial. Entonces, la carga de presión en los tres puntos es diferente, pero las cargas de elevación también en esos tres puntos van a compensar la diferencia de las cargas de presión, lo que va a hacer que la carga total en esos tres puntos se iguale. Ya, eso es lo que hacemos. Entonces, las diferencias entre la carga hidráulica entre CD y AB. Entonces, aquí tengo AB y aquí está CD. Entre esta y esta, nosotros podemos decir que es igual a una caída equipotencial. ¿Ya? Ahora, voy a considerar la línea EF, que está al otro lado, que parecería que es como la continuación de CD, que lo podemos dibujar así, pero si entendemos que la línea CD tiene prácticamente la carga de todo el reservorio encima, nunca podemos decir que la carga hidráulica total en EF es igual. En realidad, si nosotros tenemos la carga hidráulica de CD y dibujamos, tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿no? De cuántas caídas de equipotenciales hablamos. Entonces, de CD con respecto a F sería uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces sabemos que la carga hidráulica total en EF sería la carga hidráulica en CD menos 6 caídas de potencial. Las cargas de presión son considerablemente menores en esta línea, en la línea EF me refiero, ¿no? Comparadas con CD. De esta forma, yo sé que la presión de agua de los dos lados de la tabla estaca es muy diferente. Esto tiene implicaciones importantes pues en la estabilidad de la estructura. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo la presión que está soportando la tabla estaca de este lado que la presión que está aguantando la tabla estaca de este lado de acá. ¿Ok? Entonces eso es básico, eso es súper importante, eso tenemos que entender y eso va a jugar con la estabilidad de esa estructura.
Otro asunto importante en la estabilidad de la estructura, de las estructuras retenedoras de agua, como las tablestacas o los muros, es el gradiente con el cual el agua está saliendo en la parte de aguas abajo. Entonces, las redes de flujo también podemos usar para determinar esos gradientes de salida. En este caso particular, nos proponen que el gradiente de salida para esa estructura va a ser igual a E, igual a delta H, sobre 8L, siendo L es como esta distancia en la que se está proponiendo la equipotencial, como un punto en el que se ha escogido, ¿ya? Pero hay otro montón de fórmulas que son bastante más fáciles, bastante más concretas para calcular los gradientes de salida de las estructuras. No llegamos a verlas aquí porque me interesa más que ustedes aprendan el concepto de redes de flujo, para qué las uso y luego las voy a aplicar más bien al manejo de este tipo de herramientas para una cuenca que he aplicado a una estructura, pero ya les digo, hay diferentes modelos, diferentes fórmulas para calcular esto. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Gato, pues lloro. En un ratito que mi gato me quitó mi chompa y me estoy muriendo feo. Sí, en este caso nosotros ya tuvimos la gráfica y pudimos obtener n, pero ¿y si no tenemos la gráfica? Dibujas y tú escoges DNE y NF. Justo voy a ir a eso en un ratito. Vamos a hablar de la base matemática y luego les voy a dar la guía para que Sí. ustedes propongan su propia red. Entonces, sí, aquí nos facilitaron y a veces pasa, uno llega a una cuenca y si tienen datos y todo, van a encontrar mapas piezométricos. Entonces, sería el caso que acabamos de ver, ¿no? Ustedes llegan y tienen ya la herramienta puesta ahí para que se interprete, pero de repente no hay, entonces tenemos que hacer. Y ahí es cuando nos toca tomar decisiones. Entonces, ese es el asunto. No sé si contesté la pregunta, vale. Sí, Bien, me voy a centrar ahorita en las bases, en la base matemática de las redes de flujo y para eso mismo voy a tomar el caso en dos dimensiones. Entonces, ya sabemos que la ecuación para un flujo permanente de este tipo de dominios es la segunda derivada de h con respecto a x más la segunda derivada de h con respecto a y, esto es igual a cero. Ya, eso habíamos visto en las clases anteriores y aquí lo vamos a retomar. Ahora, yo puedo usar dos funciones matemáticas de coordenadas espaciales, phi de x de y y psi de x de y, que van a tratar de satisfacer esta ecuación 18. Phi de x de y va a ser una función potencial de velocidad, cuya derivada en cualquiera de las direcciones indica la velocidad de infiltración en esa dirección en la que yo estoy trabajando. Por lo tanto, phi de x de y va a representar el producto de la permeabilidad y la carga hidráulica que van a cumplir la siguiente condición. Entonces, delta phi sobre delta x en teoría debería ser igual, si es una función de velocidad, de k por delta h sobre delta x. Esto es igual a una velocidad en x. Y si lo miro en y, va a ser igual a delta phi sobre delta y, debería ser igual a k por delta h sobre delta y. Y esto es igual a la velocidad en y. No he dicho nada nuevo. Bx y by son las velocidades de infiltración en el sentido x o y, dependiendo cómo lo veamos. Y phi de x de y entonces va a representar una solución de la carga hidráulica que satisface esa ecuación 18. Esta ecuación de aquí. Muy bien. Asimismo, existe otra función que les comentaba, que va a ser phi de x de y, que en este caso, para que satisfaga la ecuación 18, debería cumplir estas condiciones. Entonces, delta psi sobre delta x va a ser igual a delta, al menos delta phi sobre delta y, que es igual a menos by. Y delta psi sobre delta y va a ser igual a delta phi sobre delta x, y esto va a ser igual a bx. Con eso yo me aseguro de que las ecuaciones 21 y 22 satisfagan la ecuación 18. Estas ecuaciones de aquí, la 21 y 22, se las conoce como las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es importante señalarlo por si alguna vez les preguntan o hablan de eso, ustedes van a saber de qué les hablo. Las funciones phi de x de y, psi de x de y, se las llama funciones armónicas conjugadas, justamente porque están cumpliendo estas condiciones. Las familias de curvas, entonces, que estén dadas por la función phi de x de y, que digamos que son constantes, y psi de x de y, que también es una constante, son, porque son armónicas conjugadas, entonces se sabe que son trayectorias mutuamente perpendiculares. ¿Qué significa físicamente? Entonces, psi de x de y. Vamos a suponer que psi de x de y es una constante, que le voy a llamar C3, a lo largo de esta trayectoria. Entonces, la ecuación me queda así. D, o sea, la derivada de psi es igual a delta psi sobre delta x por dx, más delta psi sobre delta y por dy. Si considero que d psi es igual a cero a lo largo de esta trayectoria,
que es una de sus componentes, esta ecuación 23 yo la podría reorganizar y dejarle así. De y sobre dx va a ser igual a delta psi sobre delta x, que ya sabemos que es la velocidad en y, sobre delta psi sobre delta y, que es igual a la velocidad en x. Con el signo negativo, esto se vuelve positivo, ¿no? Ya. Esta ecuación 24, esto de aquí, implica que la pendiente de la trayectoria a lo largo de la cual psi de x de y es una constante, está en la dirección de la velocidad resultante en el dominio. Por lo tanto, esa trayectoria debería ser una línea de flujo o línea de corriente. Entonces, si yo tengo por el un lado que psi de x de y es una función de corriente y phi de x de y y psi de x de y son familias de curvas mutuamente perpendiculares, yo puedo decir que phi de x de y entonces sería una constante de las líneas equipotenciales y psi de x de y es una constante de las líneas de corriente. Y recíprocamente, si dos conjuntos de curvas pueden dibujarse perpendicularmente una a otra en un dominio de flujo, tomando en cuenta las condiciones de frontera, obviamente, la ecuación que gobierna el problema de infiltración tranquilamente lo puedo resolver de manera gráfica. Yo sé que hasta aquí de repente le dijeron, uy, Diosito, esto está enredadísimo, pero créanme, o sea, no es tan complejo cuando lo revisan y lo van analizando. La idea es poner funciones, como demostrar lo que estamos diciendo, poner funciones que obedezcan a los principios que hemos estado señalando en las redes de flujo. Es importante que sepan, la base matemática más no es algo que yo les voy a tomar en un examen, ¿ya? Porque es algo que eso les digo, es importante que sepan, pero tampoco es que es crucial, ¿ya? Lo que necesito más bien es que sepan usar la herramienta en este punto. No sé si tengan alguna inquietud. Ok. ¿No inquietudes? Dime, Kevin. No, no, ninguna. Ok, espérenme un segundito, un ratitín, por favor, por favor. Bien, sigo. Disculpen la interrupción. Bien, ahora voy a hablar de condiciones especiales de anisotropía y heterogeneidad en capas para saber, bueno, yo ya hablé ayer, pero lo voy a retomar hoy día, ¿ya? Hasta aquí, todo lo que habíamos visto de la forma de la red, cómo divido, cómo la concibo, habíamos dicho que eran suelos homogéneos isotrópicos, que ya sabemos que rara vez ocurre eso en la naturaleza. La estratificación en los suelos, sea estos de manera natural o cuando están en obras de donde ya interviene la mano del ser humano, incorpora pues un grado de anisotropía de heterogeneidad que pueden ser reconocidas en capas. Entonces las redes de flujo las puedo construir también en estos suelos. El movimiento en un suelo anisotrópico se reduce a un problema de flujo isotrópico, transformando el eje horizontal. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer que podemos transformar cualquiera de los dos? Pero es preferible transformar el eje horizontal, se nos vuelve más fácil. Entonces el concepto de red de flujo se vuelve válido para estos ejes transformados que les voy a llamar X', Y. Resuelto el problema en X', Y, yo puedo encontrar la solución en el eje XY. Regresar a esta transformación, como les decía ayer, sí, a una transformación inversa. Entonces, para calcular el caudal, a partir del factor de forma de la red de flujo en la sección transformada, yo tengo que usar una permeabilidad efectiva, que le voy a llamar K rayada. Esto también hablamos ayer. K rayada va a ser igual a la raíz de KX por KY, y esto tranquilamente puedo introducir en la fórmula de Darcy, donde el caudal va a ser igual al K rayado, que le estoy reemplazando por delta H por NF sobre NE. Eso vimos también ayer, ¿no es cierto? Un poco más detallado. Ahora voy a hablar más bien de la heterogeneidad en capas. Si quiero asegurarme de mantener la continuidad, o sea, tengo, importantísimo, cuando estoy tratando con un sistema que es heterogéneo, tengo que mantener, asegurar que mi red de flujo mantenga la continuidad del flujo en esa interfase, cuando estoy cambiando de conductividad hidráulica entre los suelos que sean. Esto significa
que el canal de flujo de aproximación a la interfase tiene que hacerse, como veíamos ayer, más angosto, más ancho, dependiendo de la conductividad hidráulica de los dos suelos, digamos, que se están tocando. Así uno esperaría que las líneas de flujo se deformen en esa interfase, que también vimos que se refractan entre esos dos suelos, en principio isotrópicos, pero de diferente permeabilidad. Entonces, yo tengo este caso, igualito que vimos ayer, el canal único de flujo en la interfase, llega a la interfase en la parte de arriba, yo les decía ayer, los elementos son cuadrados, ¿no es cierto?, en la parte izquierda, y luego va a pasar acá y esa red se va a deformar. Voy a asumir que delta H es una caída de carga entre dos líneas de equipotenciales consecutivas, por lo que por continuidad voy a tener que el agua que está pasando por aquí va a ser igual a un canal unitario, que ya dijimos que se llamaba QC. Entonces, del un lado va a ser igual a K1 por A por delta H sobre A. Cuando pasa la interfase va a ser K2 por C sobre B por delta H. ¿Sí o qué? Simplifico y me voy a quedar que la relación de la deformación de la red de flujo cuando pase el agua a la interfase va a estar en función de la relación de las permeabilidades. Eso también ya lo vimos ayer, simplemente estoy repitiendo. Otra cuestión importante es que los elementos cuadrados del un lado de la frontera ya no son más cuadrados del otro lado debido al contraste entre esas permeabilidades. La ecuación 30, esta ecuación de aquí, indica que los canales de flujo se van a hacer más anchos cuando se aproximan materiales con una permeabilidad más baja y se hacen más angostos cuando estamos en sitios con permeabilidades más altas. Esto también hablábamos ayer, les explicaba esta imagen que yo tengo que me ayuda a concebir este fenómeno, ¿no? Entonces, si está pasando a un suelo que es menos permeable, pero yo necesito pasar más agua, entonces el agua tiene que buscarse un área más grandota porque no tiene suficiente espacio para mantener el canal, el caudal que tiene que pasar. Al contrario, cuando estoy pasando a un suelo que es más permeable, ¿no es cierto? De uno de menos permeabilidad, uno de más permeabilidad, entonces se reduce como esta sección, este canal permitiendo que el agua circule a un sitio que es más rápido. Entonces, para completar la red de flujo en la parte aguas abajo de la interfase, se necesita el ángulo. Yo les decía eso ayer. Este ángulo es el que me va a indicar qué tanto se distorsionan las líneas cuando está pasando de un suelo al otro. Entonces, por geometría, que también revisamos ayer, simplemente planteamos ley de senos, pues son los triángulos que se están formando. Entonces, yo sé que A seno de alfa va a ser igual a C seno de beta y que también tengo que A coseno de alfa es igual a B coseno de beta. Entonces, si combino las ecuaciones 30 31 y 32, voy a llegar a que la relación de los rectángulos cuando pasamos la interfaz es C sobre B y que esos ángulos de la tangente de beta sobre la tangente de alfa va a ser igual a la relación que existe entre las permeabilidades de los dos medios. Puedo resolver un montón de cosas. Esta ecuación 33 se conoce como la condición de transferencia, ¿ya? La cual tengo que cumplir cuando estoy dibujando redes de flujo, que hay interfaces entre suelos de diferente permeabilidad. Esta ecuación establece que la relación de aspecto de esos elementos que se deforman y que van a ser rectangulares en la parte aguas abajo de la interfase y las tangentes de los ángulos que se intersecan con la interfase van a estar dados justamente por la relación de las permeabilidades entre los dos suelos. Hasta ahí, he repetido un montón de cosas de ayer, me era importante mencionarlas otra vez. ¿Tienen alguna inquietud? No. No, dije todo bien. Perfecto, seguimos. Hay una condición especial, que es el flujo libre, el flujo no confinado, que no hemos hablado de esto. Cuando un flujo está pasando una formación que todavía está en contacto con la atmósfera, en este caso voy a poner de ejemplo una presa de tierra, em, para dibujar la red de flujo en este caso, tengo algunas particularidades. El agua en una presa de tierra, si bien es cierto, se considera una estructura retenedora de agua, el chiste, el objetivo de esta estructura es que permite el paso de agua a través de ella, ¿ya? Pero a priori,
yo no conozco la frontera superior del dominio, ¿ya? O sea, no conozco la forma ni el sitio por donde pasa la línea freática. Tengo idea. Esa línea de infiltración no sé dónde está. Entonces, esta línea tiene que ser trazada durante la construcción de la red de flujo. Existen soluciones matemáticas para trazar la línea de infiltración. Y hay algunas condiciones que tengo que seguir. Primero, los puntos de intersección de las equipotenciales y la línea de infiltración van a representar las cargas hidráulicas a lo largo de esas líneas equipotenciales. Eso no es nuevo, siempre es así, eso tratamos de cumplir. En una red de flujo que contenga elementos cuadrados, estos puntos de intersección vamos a tratar de que sean equidistantes en la dimensión vertical. Entonces, yo tengo mi presa de tierra y yo tengo, bueno, la carga. Entonces pongo o sea, eso sería parte del delta H. En este caso lo voy a llamar H nomás, ¿ya? Entonces yo tengo la altura, digamos, de la pérdida de carga. A esa altura de pérdida de carga, yo le voy a dividir en partes iguales. Cada partecita le voy a llamar delta H. En este caso han decidido dividirla en 5 partes iguales. Entonces esto es delta H, delta H, delta H, delta H. Ya, eso es lo que está diciendo. Bien. Segunda condición, las condiciones de transferencia tienen que ser cumplidas, tienen que ser respetadas. Entonces, el punto de ingreso sobre la línea de infiltración donde el agua entra al reservorio de la presa, tengo que identificar y ese punto no se mueve. B, el punto de la interfase cuando la línea de infiltración cruza dos suelos disímiles. Esta condición es súper importante en las presas de tierra porque si bien es cierto en este ejemplo, yo no he puesto nada dentro de la presa de tierra, normalmente se las construye de tal forma que el centro, el núcleo de la presa esté protegido. Entonces aquí se diseñan filtros, ¿sí? Por donde van de ley a permitir el paso del agua, pero el filtro lo que va a evitar es una erosión al interior de la estructura. Entonces yo voy a tener aquí suelos de diferente permeabilidad y esas condiciones tienen que ser respetadas. Otro punto importante es el punto de descarga, donde la línea de infiltración ya se junta a la frontera o hacia abajo. Entonces aquí están las condiciones de entrada y salida de las presas justamente en suelos que pueden tener diferente permeabilidad. Estas condiciones fueron desarrolladas, al menos el punto de salida, las desarrolló el señor Casagrande. Aquí hay algunas formas. Aquí están de los puntos de entrada, aquí están los puntos de descarga y qué pasa cuando tengo interfaces. Casagrande, yo siempre les molesto a mis estudiantes, les digo, era un desocupado, pues se dedicaba a esto. Pero hay condiciones, situaciones en las que me puede facilitar mucho la vida. Vamos a notar el caso más común de una fase con descarga aguas abajo, con una inclinación del talud de la presa a la salida, en la que tenga ángulos menores o iguales a 90 grados. Son estas dos, ¿ya? Estas condiciones, las otras pueden darse, pero son condiciones más complejas, ¿ya? Entonces normalmente voy a tratar de que mi presa termine en algo así. En este caso, la línea de infiltración es tangente a la cara del punto de descarga, la parte de aguas abajo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que puedo considerar y ese ya va a ser un punto de partida de cómo es la forma, cómo es la geometría de la línea de infiltración. Ahora, para las mismas condiciones especiales de flujo no confinado, hay que hacer un análisis con pendientes inclinadas en ángulos mayores a 90 grados también, pues no. Entonces nos vamos a limitar a esta región de aquí, donde el talud, por condiciones topográficas, qué sé yo, va a tener una salida así bien rara que puede pasar. Entonces nos vamos a limitar a analizar la pequeña región de la red de flujo a la salida de la línea de infiltración. La línea de infiltración viene aquí y tienen este talud así loco inclinado para el otro lado. Entonces dicen, bueno, ¿y aquí qué hago? Vamos a fijar arbitrariamente el ángulo alfa. Si es este ángulo alfa, yo lo pongo, pues se acabó, no me hago lío. Este ángulo alfa va a obedecer, va a ser la intersección entre la línea de infiltración y la cara de la estructura. Como puedo ver, no va a ser un ángulo exacto, me lo voy a imponer yo, ya que los elementos que están formados también, además, los elementos que están formando este ángulo alfa y la cara de la estructura, em, ya no son cuadrados, pues son triángulos, son rectángulos, es justo donde se está deformando. Entonces, para determinar las condiciones de ese ángulo alfa, lo que trato de hacer es proyectar los lados A y B en los triángulos sombreados para tratar de obtener expresiones para una sola caída de potencial que le llamo delta H. Entonces, armo una mega ecuación donde delta H va a ser igual a B, coseno de alfa, seno de gamma. Gamma es de este ángulo de acá. El ángulo que está formando el talud con respecto a la horizontal, ¿ya? Entonces, en este caso, esto en teoría debería corresponder a A. A es el tamaño, digamos, del elemento cuadrado de la red de flujo por el coseno de alfa más beta menos 90 grados.
Si yo trato de cumplir la condición de que A sea igual a B a través del dominio, la única solución para esta ecuación sería que alfa sea 90 grados menos gamma, lo que significa que esa línea de infiltración se cruza la pendiente contrapuesta de manera vertical. Entonces, cuando tengo estos ángulos raros, puedo suponer que mi línea de infiltración va a caer verticalmente a este talud raro. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. En realidad, normalmente vamos a tratar de que nuestra presa termine en condiciones así y con eso nos libramos de un montón de problemas, pero es importante nuevamente que sepan cómo funciona, qué puede pasar y qué opciones tengo para resolver ese problema. Yo sé que es un montón de información. Lo que están viendo ahorita es una cantidad absurda de información, pero la van a aplicar el fin de semana en la construcción de la red. Creo que es importante también que sepan, o sea, si hay una estructura de por medio, ¿qué hago? Porque de repente nos toca lidiar con este tipo de herramientas en zonas urbanas y me puedo topar con cualquier cosa. ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? No sé. No hay preguntas, ya, muy bien. Yo asumo que me están siguiendo. Gracias, Alijita. Bien, vamos a hablar de la guía para construir las redes de flujo. Vamos, o sea, de todo lo que hemos hablado aquí, vamos a destacar dos asuntos fundamentales. Primero, yo sé que las líneas de flujo y las de equipotenciales tienen que ser perpendiculares entre ellas. Ayer decíamos, dos líneas de flujo no se pueden cruzar entre ellas, las de equipotenciales no se pueden cruzar entre ellas, pero las líneas de corriente o de flujo, como les quieran llamar, y las de equipotenciales sí se cruzan ya a 90 grados, ¿ok? Ya, eso por un lado. Y el otro aspecto fundamental es que los elementos encerrados entre los dos conjuntos de líneas tenemos que tratar de que sean cuadrados la mayor parte de la red, ¿ya? Sabemos y estamos conscientes que el trazado de redes de flujo es un proceso lento y tedioso. No es tan cuestión de sentarme y resolver en una hora, no. Necesitamos ir probando. Y además tengo que satisfacer pues las condiciones que acabo de mencionar. En principio, vamos a hacer una pequeña clasificación para poder construir las redes de flujo. Primerito, voy a hablar de problemas de flujo confinados. Normalmente en este tipo de flujos las fronteras están súper bien definidas, entonces las cosas se vuelven más fáciles. Luego voy a hablar de problemas de flujo no confinados, o sea, no conozco la frontera superior o la línea de filtración con antelación y además tengo que tratar de cumplir las condiciones de flujo no confinado, justo. Y tres, vamos a hablar de problemas de flujo donde el dominio es anisotrópico y o heterogéneo y tengo que de ley satisfacer las condiciones de anisotropía y heterogeneidad por capas. Bien, entonces primerito voy a empezar por lo más fácil, que son las pautas para construir las redes de flujo en medios confinados, mencionando que la construcción debe proceder siempre desde afuera hacia adentro, a partir de generalidades hacia los detalles. Vamos a tratar de mantener una forma general de la red de flujo antes de ir a esos detalles que tal vez necesito para poder ver, distinguir ciertas características del medio en esa red. Tengo que cumplir de ley las condiciones de frontera y las condiciones de transferencia en caso de que las hubiera. Las condiciones de frontera dan una idea ya de la construcción de la forma de la red de flujo, especialmente en los flujos confinados. Y en muchos de los casos de los flujos confinados, las condiciones de frontera nos permiten hacer redes de flujo simétricas. Entonces, por eso es importante primero identificar eso. Una cosa que les va a parecer absurda y me van a decir, esta man ya se volvió loca. Primero, las redes de flujo trato de dibujarlas en papeles transparentes. ¿Ya? Pongo la estructura, pongo la cuenca, pongo lo que sea, y encima pongo un papel que me permita ver eso. Pueden consultar la fuente que a bien tenga. En todo lado les van a decir que la red de flujo se construye a mano. ¿Por qué? La red de flujo. Podemos usar Surfer, podemos usar ArcGIS, podemos usar, no sé, hay tantas posibilidades de herramientas. Yo he trabajado con Hydraxes, trabajé con Surfer, trabajé con ArcGIS. Y el problema más complicado
en las redes de flujo es que normalmente lo que vamos a hacer es como cuando trazamos isoyetas o curvas de nivel. Es más complejo que eso, de hecho, porque le voy a dar puntos de presión, ¿cierto? Que he medido en campo, he medido las alturas de agua y luego he hecho con los niveles de referencia, con la topografía y etcétera. Y yo voy a tener unas presiones totales en los pozos, ¿ya? Y luego le digo, por ejemplo, a ArcGIS, uso las herramientas de interpolación, le digo el vecino más cercano, se me ocurre, o un kriging, lo que ustedes quieran. Y de repente resulta que el programa coge y me va a trazar una red, una línea de flujo que viene así, 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 ¡pac! Me hace así. Y luego la otra viene así. Y luego la otra viene así. Y luego viene una cosa aquí rara, así, así y así. Yo voy a venir como investigador, voy a ver su mapa y les voy a decir, explique el churo. Y ustedes que me van a decir, no sé, el programa hizo. Inaceptable. Normalmente en las interpolaciones se les va a formar un churo así, es típico. Cuando uno está haciendo una red de flujo, un mapa piezométrico, yo sé cómo está circulando el agua. Yo me doy cuenta cuando voy al campo y observo y experimento cómo el agua debería estar circulando en el medio poroso. Entonces el churo no tiene razón de ser, a menos de que ustedes tengan una explicación científica con evidencias de que el agua está circulando así, que hay un churo, o de que hay un cambio de presión que les hace el churo. ¿Ok? Si no, están obligados a hacer la red de flujo a mano y después la pueden digitalizar en lo que a bien tengan. Pueden usar AutoCAD, pueden usar lo que quieran, pero en principio la hacen a mano. ¿Ya? Tenemos que escoger una escala adecuada tal que permita tener todos los detalles que yo necesito. Vamos a dibujar en principio 4 o 5 canales. Yo les diría 3, 4 es suficiente. 5 ya me parece un montón. Entonces yo hago 3, 4 canales de flujo en los primeros intentos. Como dice ahí, demasiados canales en realidad no van a mejorar la exactitud, más bien van a incrementar el número de líneas de equipotenciales innecesariamente, porque yo necesito tratar de mantener esos elementos cuadrados. Entonces no tiene ningún sentido que yo aumente el número de canales. En esta figura vemos eso, no se puede añadir después líneas de flujo adicionales sin mayor dificultad una vez que he completado la red de flujo. Vamos a notar que la relación, esta es la parte importante, de NF sobre NE es de relevancia en la estimación de la tasa de flujo, más no el valor absoluto de NF sobre NE. ¿Ya? Entonces, una vez que yo escojo el número de canales, pues me mantengo con eso. Vamos a hablar de sugerencias específicas. Ahora sí, hasta aquí he dicho un poco de generalidades que puedo aplicar a cualquiera de las 3 clasificaciones de redes de flujo de las que hablé, pero ahorita más bien, ahora sí me voy a dedicar a las condiciones más precisas, digamos, para diferentes casos. Entonces, tengo el dominio de flujo en sistemas confinados, que son, como les decía, más simples de dibujar. Muchos dominios de flujo, de flujo confinado son simétricas. En este caso, va a estar representada por una presa de hormigón, ¿sí? Que en realidad me está confinando esta parte de aquí. Entonces, tengo la estructura, tengo la línea AB, tengo la línea CD, estos son los suelos. Tengo la línea BEF, GHC y la línea IJ. Bien. A, B y CD son equipotenciales. ¿Sí? Esta es mi máxima equipotencial y esta es mi mínima equipotencial. BEF, GHC y J son consideradas líneas de corriente. Entonces, la base de la estructura, esta línea FG, es una línea de corriente, de la cual me puedo servir para tomar algunas decisiones con respecto a, a la red misma. IJ es mi límite impermeable y esa sería la línea de corriente más larga que voy a tener en todo el dominio. ¿Ya? Ya que la condición de que las líneas de flujo y que las equipotenciales deben ser mutuamente perpendiculares, entonces una vez que yo he identificado el número de canales al menos y sean las equipotenciales máxima o mínima o las líneas de corriente, ¿sí? Yo puedo
una vez que he identificado esas partecitas, esas particularidades, esas condiciones de mi dominio, yo puedo ahora saber las direcciones en las cuales este conjunto preliminar de líneas de flujo o las líneas equipotenciales deben proceder o reunirse con esas fronteras que están bien identificadas. Yo puedo escoger con cuál línea quiero comenzar a dibujar. Si las líneas de flujo o las de equipotenciales. Entonces yo sé que este es un equipotencial. De aquí para acá las líneas de corriente van a ser a 90 grados y que van a llegar a 90 grados. Si yo tengo aquí una línea de corriente, ¿no es cierto? La base de la estructura. Yo sé que de aquí para acá van a salir mis equipotenciales o en las de estructuras, en las dos tablestacas que están consideradas como líneas de corriente, de aquí para acá, de aquí para acá, tiene que salir a 90 grados. Y si las líneas llegaran a la línea de flujo última, pues lo que llegan son líneas de equipotenciales, ¿ya? Entonces, yo escojo, depende de mí. En este ejemplo, la línea de flujo vamos a hacer solamente dos líneas y las líneas de flujo de prueba van a cortar las fronteras equipotenciales a 90 grados. Entonces, de aquí sale a 90 grados y me voy hasta el otro lado. Aquí sale hasta 90 grados y paso al otro lado. ¿Ya? Una cuestión importante es que a veces no sabemos cómo dividir, o sea, qué distancia de la tabla estaca va a pasar el primer canal y entre los dos canales cuál es la distancia y con qué distancia me quedo al fondo. Entonces, lo que hago es, al medio de la presa, voy a poner espaciamientos iguales, pero en las dos tablestacas lo que hago es poner un valor y conforme me voy alejando de la tablestaca, llegando al fondo, este valor debería ser más grandecito, más grandecito. Aquí está el primero, este es más grandecito, ¿ya? O sea, progresivamente se hace más ancho, más grande, conforme nos acercamos hacia el, el fondo del sistema. Bien, ya tengo los canales. Ahora lo que vamos a dibujar son las equipotenciales, asegurándose de que estas líneas sean perpendiculares a las líneas de corriente que yo he escogido originalmente. Aquí voy a notar que no, o sea, pues es un primer intento. Entonces, los elementos que yo he dibujado no necesariamente son cuadrados, no están cumpliendo las condiciones y se necesita pues empezar a borrar. Borrar y redibujar las líneas que no satisfacen esos cuadrados curvilíneos. Vamos a redibujar una línea de flujo completa en esta etapa, puede ser, ¿ya? Una cuestión que se debe rescatar es que una vez que yo he fijado el número de líneas de flujo, o sea, yo dije tres canales, pues se quedan con los tres canales. No es buena idea cambiarlo. En esta figura se muestran las líneas de flujo y equipotenciales adicionales, pero mis canales principales son los tres. Un canal, dos canales, tres canales, me mantengo. Y de ahí voy al sitio donde realmente necesito mejorar el detalle, la precisión, nada más. Y con eso, pues ya tengo mi red de flujo. ¿Alguna inquietud? ¿No? Ok, yo asumo que está todo clarísimo. Me alegro. Cuando yo hablo de dominios de flujo no confinados, ¿cuáles son las sugerencias específicas para este tipo de, ¿cómo sería? De dominios de flujo. La línea freática ya dijimos que no la conozco. Entonces lo que voy a tratar es de dibujar una línea freática de prueba y luego la voy redefiniendo gradualmente. Vamos a considerar una presa de tierra. En principio voy a suponer que es homogénea y está ubicada sobre una cimentación que es impermeable. En la figura que estamos viendo, la línea freática podría caer dentro de esta área sombreada, ¿ya? Los puntos de intersección de las líneas equipotenciales y la línea de filtración van a representar estas cargas hidráulicas a lo largo de las equipotenciales. Entonces, cojo, ya dijimos, ¿no? Tengo la diferencia desde la carga inicial hasta la carga de salida, le llamo H, divido en partes iguales y extiendo estas horizontales. Y bueno, están cortando la parte sombreada. Ahora bien, aquí mi máxima equipotencial sería el talud por donde se está infiltrando el agua a partir de la carga que tiene ahí. Y la base impermeable va a ser, como en el caso anterior, una línea de corriente. ¿Ya? Entonces, acá salen a 90 grados las líneas de corriente y acá llegan a 90 grados las equipotenciales, ¿no es cierto? Ya. Digamos que en este caso yo voy a escoger 5 canales de carga hidráulica. H le he dividido en 5. Primero marcamos las líneas de carga a incrementos verticales iguales de delta H y se identifican los puntos de intersección de las líneas de carga con la línea tentativa de filtración. Entonces, yo en la línea sombreada he dicho, bueno,
dibujo. Como mi presa de tierra va a tener esta forma, pues Casagrande decía que esa línea tiene que salir tangente. Entonces, donde se corta, donde le corta, digo, bueno, por aquí va a ser más o menos. ¿Ya? Estos son los puntos desde los cuales yo procedo a dibujar las equipotenciales en el dominio. En forma coherente con las otras dos fronteras, yo dibujo un conjunto de equipotenciales manteniendo el requerimiento de los elementos cuadrados y procedo a dibujar la línea de flujo. Entonces, he trazado las equipotenciales, he dibujado mi línea de infiltración y sé que de aquí van a salir estas equipotenciales hacia la base, ¿no es cierto? A 90 grados, de aquí a 90 grados, y están relativamente paralelas a estas. Y yo puedo dibujar otra línea de corriente acá también, ¿ya? ¿Cuál es el lío? ¿Cómo corrijo ahora? Bien, como estamos viendo aquí, yo necesito hacer un número de ajustes. Un buen chequeo para esto es fijarse si el número total de canales de flujo es el mismo en todo el dominio. ¿Qué quiero decir con eso? En esta figura se está mostrando que yo tengo aquí un canal de flujo, ¿ya? Y acá tengo elementos que es un canal incompleto. Entonces, la idea es que de este elemento con respecto a este, se tenga, digan ustedes, aquí dice que la relación es de 1,3. De este canal con respecto a este dice que es 1,5. Aquí parecería que es un solo canal de flujo. Entre este y este no completan un canal porque este ya no es un elemento cuadrado. Aquí está punto 7, aquí está punto 4. Entonces, claro, yo tengo canal y medio, 1,3 de canal, 0,7, ¿no es cierto? Para ajustar esto, yo trato de que estos números sean iguales, ¿ya? Con esto, el segundo conjunto de condiciones va a involucrar los puntos de entrada y de salida de la línea de filtración. En esta red de flujo, la línea de infiltración sale tangencialmente a la cara de la estructura, como decía las condiciones de Casagrande, y mantengo el mismo número de canales. En este caso, el número de canales es 1,2. Entonces, yo tengo un canal de flujo aquí y acá tengo punto 2, punto 2, punto 2, punto 2 con respecto al elemento de arriba. Aquí está, por si acaso, que se acuerden otra vez las condiciones de la figura 3,8, que es lo que hizo Casagrande. Entonces vamos a tratar de respetar esto de aquí. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que les esté carcomiendo por dentro y digan, esto no entendí? ¿No? Ok. Ahora, sugerencias específicas para dominios anisotrópicos y heterogéneos. Las redes de flujo para este tipo de medios. Ya, primero voy a empezar hablando por los anisotrópicos. Ya dijimos que necesito transformar los ejes, especialmente el eje horizontal. Entonces, ese eje horizontal va a estar dado por esta ecuación. Entonces, las nuevas coordenadas del eje X' va a ser igual a las coordenadas en X multiplicado por la raíz de KY sobre KX. Respeto la escala vertical, no la cambio. Se grafica la sección de la estructura hidráulica utilizando esta escala horizontal transformada. En este caso, la red de flujo, la sección transformada, se dibuja igualito que como hemos visto hasta aquí. Sí, como que fuera un suelo isotrópico. Y la tasa de flujo, entonces la calculo con esta ecuación, que ya la vimos. El caudal es igual a delta H por el K rayado, que es la raíz de KY por KX, por NF sobre N. ¿Ok? Esa sería la única cuestión. La red de flujo puede ser transformada de regreso. Yo tengo mi red aquí, la red transformada, ¿ok? Y la puedo retransformar a mi sección natural. En este caso, las líneas de corriente y las equipotenciales, lo mencionamos ayer, no se cruzan necesariamente a 90 grados y tampoco trabajo con elementos cuadrados. El gradiente hidráulico, cuando yo estoy trabajando con esto, debe ser determinado en la sección natural, en la sección verdadera aquí, no acá. Al dibujar las redes de flujo en medios heterogéneos, en cambio, o en medios estratificados, yo trato de cumplir las condiciones de transferencia, que ya la vimos 1 millón de veces, cuando las líneas de corriente y las equipotenciales cruzan estos medios diferentes. Entonces, en todos los casos, yo trato de mantener la continuidad de las líneas de flujo a través de la interfase. El número de los canales de flujo se debe mantener constante a lo largo de la red, como se ve en las figuras. Entonces, yo tengo una presa de hormigón, por ejemplo, que ayer también vimos este caso. Me gustan más estas figuras porque en estas redes se ve el quiebre, se ve esa refracción.
de los canales. Si ven como aquí se deforma, se deforma. Aquí tengo la red de flujo se mantiene, aquí el canal se extiende hasta la interfase, pero con esta deformación de la red, lo mismo pasa a este de acá. Entonces eso es importante. Aquí también hay una ruptura del un paso hacia el otro. Aquí mantengo los cuadrados, acá ya no, pero veo, ¿no? Los canales más angostitos. ¿Qué significa eso? Que estoy pasando de un suelo de, de, de menor permeabilidad a una mayor permeabilidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿No? Sí, en estos casos ya se deja de un poquito de lado la parte de los estratos o sí se consideran para trazar estas líneas. Estás. Ujú. Em, Va a depender igual del diseñador. O sea, sí considero los estratos. O sea, en el sitio donde se tocan los suelos me define un montón de cosas. Entonces ahí es que yo trato de que la red de flujo represente esa ruptura, represente de un solo golpe de vista, la persona que ve la red de flujo sepa que hay dos suelos diferentes. Entonces eso es importante. No sé si entendí bien la pregunta, vale. Sí, sí, tal cual, porque en la gráfica está K1 y K2. Ajá, Entonces, la línea de flujo, la más grande, es como que abarca el K2, ¿verdad? ajá. Y de ahí las otras ya se dividen en K1. Sí, exacto. O sea, ahí igual el diseñador dijo, no, me voy a concentrar, voy a poner un más número de canales arriba, pero eso, o sea, trata de que el momento de que los canales crucen la interfase se vea la reflexión y ese canal que está cruzando mantenga la continuidad, como que el agua efectivamente está cruzando por aquí, y está saliendo para el otro lado, pasando por los dos suelos. Entonces, un poco eso también es, ¿no? Tratar de representar un poco cómo el agua circularía. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Denme 2 segundos. 2 segunditos chiquitines. L, no me deja ver. Ujú, ujú. 2 ratitos, 2 ratitos. Déjenme chequear una cosa nomás. Ok, ya, bacán. Reanudo la presentación. Están viendo mi presentación, ¿no es cierto? Sí, Sí, Ya, bien. Ahora sí voy a hablar de las redes de flujo misceláneos, que como les decía al principio de la clase, básicamente es mostrarles la geometría que puede tomar la red de flujo en diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, las redes de flujo, ya dijimos, usamos normalmente para estimar las tasas de flujo y determinar las cargas hidráulicas en un montón de dominios. Y es lo que vamos a ver ahorita en diferentes figuras, ¿ya? Que es más fácil mostrarles así. Ahora, estas redes de flujo que les voy a mostrar caen dentro de 4 categorías súper, súper amplias. Primero, tengo las redes de flujo que me van a permitir mapear los flujos en y alrededor de estructuras geotécnicas, que es lo que hemos estado viendo. Estas estructuras geotécnicas pueden ser presas de tierra, muros, que son las estructuras de retención, o taludes, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, la infiltración juega un papel súper importante con respecto a la estabilidad de esa estructura que está en contacto con agua y con suelo, con tierra. Vamos a recoger normalmente, ¿no? En este tipo de estructuras, lo que nosotros hacemos es captar el flujo usando drenes para alejar ese flujo de los taludes en la parte de aguas abajo, especialmente en las presas de tierra o en los taludes, lo que permite de alguna manera mejorar la estabilidad de esa estructura. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una presa de tierra con elementos adicionales. En este caso, la presa de tierra tiene instalado un pie de un suelo súper granular, lo que va a permitir un paso
casi libre del agua. Me va a crear una zona de baja energía donde yo puedo captar y alejar el agua de mi talud en la parte de aguas de abajo. Y en este caso, en la presa de tierra se ha instalado un dren típico. Entonces, ¿qué pasa con la red de flujo? La red de flujo normalmente va a tratar de representar cómo está circulando el agua, en este caso el piecito en la parte de aguas de abajo de la presa, va a servir como, sí, es un drenaje relativamente controlado. Entonces la red de flujo se deforma y llega hasta donde está ese sitio. Y bueno, aquí sería como que estuviera ya, descarga y se va el agua. En el caso del dren, cuando yo instalo un tubo, normalmente lo que tengo es que la tubería es del sitio que está prácticamente a presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, el agua es como que fuera absorbida por ese elemento. Y eso es lo que representa la ley, la red de flujo, ¿sí? Que el agua se dirige directamente al dren y con eso sale de ahí. Igualmente, si suministramos un drenaje lo más adecuado posible para captar el agua detrás de un muro, y en taludes. Es importante esto también para la estabilidad estructural. Entonces yo tengo un muro y aquí instalado un material como un filtro, algo que le permite proteger a la estructura, pero que también me va a permitir canalizar el agua. Entonces el muro está sosteniendo suelo que puede estar saturado. La red de flujo tiene que representar la forma en que el flujo está llegando a la estructura, que normalmente está representado por flechas, y las equipotenciales que están teniendo esta forma. ¿Ya? En este caso, el de aquí abajo es un talud natural, donde igual el agua se infiltra en algún lado, no necesariamente en algún sitio, se está infiltrando por acá lejos, pero el agua está viniendo y estas líneas de corriente es lo que están representando. Las equipotenciales tendrían esta forma. Esa es la una categoría. La otra categoría son las redes de flujo, que me resultan súper útiles para mapear el flujo en planta y determinar la cantidad de agua hacia pozos o excavaciones de secado. Dada la proximidad de la fuente de agua, generalmente los ríos o una corriente, yo puedo estimar las cantidades de flujo hacia los puntos, hacia las áreas de descarga. Entonces tengo algunas opciones. Cuando yo tengo un pozo en un acuífero, está captando el agua, em, estoy bombeando. El nivel va a descender, ¿no es cierto? Esta forma que toma el nivel freático, nivel piezométrico, se llama cono de depresión, ¿ya? Entonces, cuando sigue aumentando el bombeo, cuando yo estoy sacando más y más agua, este cono de depresión se expande y va a llegar a un sitio como aquí, que tienen un río cerca. Y la bomba empieza ya no solo a absorber el agua del acuífero, sino también de este río que está conectado al sistema. Si yo dibujo una red de flujo en estas circunstancias, lo que voy a ver es lo siguiente. El pozo, normalmente cuando tengo un bombeo, el pozo es el centro de círculos concéntricos que van a formar las equipotenciales, como vemos aquí. Y las líneas de corriente, pues tienen que indicar que el agua está dirigiéndose hacia el pozo. Sí, porque aquí está la bomba, la bomba está como en un sorbete, ¿no? Chupando el agua, entonces está atrayendo el agua al sistema y eso es lo que se ve. Si yo tengo aquí un río, una quebrada, una carga hidráulica constante, y la estoy absorbiendo, esta se va a conformar en una equipotencial. Entonces las líneas de flujo tienen que salir perpendiculares y eso es lo que estamos viendo. Ahora, puede suceder que no sea un solo pozo, sino que tenga una batería de pozos, porque a veces ocurre. Entonces la batería de pozos va a funcionar como el centro de las equipotenciales, ¿sí? Y de ahí todo el resto es básicamente igual que lo que acabamos de decir, como que fuera un solo pocito. Los dominios de flujo que están graficados cerca de un área influenciada por bombeo y o pozos de descarga también son súper útiles en situaciones geoambientales, tales que nos permitan determinar las áreas que son influenciadas por estas operaciones de bombeo, por la descarga o puede ser también una recarga. Entonces, fíjense, yo tengo una batería de pozos. El momento que dibujo mi red, voy a ver hasta dónde van las equipotenciales y cómo está llegando el flujo, hasta que llega un punto en el que ya no pasa nada, ya no hay influencia, entonces se podría instalar otro pozo y hacer lo mismo. O puede ser que tengo zonas de recarga, por ejemplo, una inyección de una recarga artificial y puedo tener un pozo que estoy bombeando. Entonces, de la zona de recarga, las líneas de corriente tienen que alejarse, ¿no es cierto? Pero si hay un bombeo cerca, esto les va a servir un montón para el día sábado que vamos a trazar las redes de flujo en planta. Entonces, en el bombeo, mis líneas de corriente tienen que
como verse que está jalando el agua de la recarga y que está dirigiéndose al pozo que está chupando el agua. ¿Alguna inquietud? No, clarísimo. Yo tengo una inquietud, no sé si es un poco fuera del tema, pero, No, dime por nomás. ejemplo, cuando se hace una prospección de aguas subterráneas, Ajá, eh, y yo tengo, digamos que encuentro nivel freático a través de diferentes, con sondeos eléctricos verticales, ya, para poder hacer una prueba de bombeos y ver cómo decae el nivel freático, eh, ¿a qué distancia tendría que hacer? Porque yo entiendo que se hacen unos dos o tres pozos en el caso ideal, ¿no? Que he ya, escuchado. así es. No lo he hecho como tal, pero para ver cómo van teniendo estas deformaciones en las redes de flujo, ¿se puede ver? Sí. Y claro, o sea, ¿qué distancia sería lo recomendable o qué características puedo tomar para poder decir a qué distancia tengo que hacer los diferentes pozos de bombeo? Verás, es buena pregunta. Vamos a estudiar eso despacito y vamos a usar modelos que te van a permitir calcular esa distancia de influencia. Pero ahorita lo que sí te puedo decir es que la influencia del bombeo va a depender de un montón de cosas. Va a depender de si estás en un acuífero confinado, de si estás en un acuífero libre, de qué tan permeable es tu formación, cuánta agua estás extrayendo. Eso quiere decir que va a depender del tamaño de la bomba, va a depender de si tienes cargas constantes como un río cerca, va a depender de... Hay un montón de factores. Normalmente, cuando yo bombeo y quiero justamente determinar parámetros hidráulicos, dentro de eso está el radio de influencia del bombeo. Yo tengo el pozo donde se está bombeando e idealmente un piezómetro, ¿ya? Eso es súper raro. En nuestro país, especialmente los pozos son construidos para extraer agua. No tienen un fin de estudiar el acuífero, no tienen un fin de observar variaciones, nada. ¿Ok? Se hace con el fin de poder sacar agua y alimentar a la gente, que es lógico. Y como es tan caro, bueno, pues uno tiene que optimizar los recursos y atender a la gente. Eso es normal. Estamos hablando de agua. Entonces, no hay otra opción. Ahora bien. La empresa de agua potable de Quito de repente sí tiene los recursos, entonces hay pozos que se bombean y además hay piezómetros, de repente uno, de repente dos, incluso, que nos permiten, eh, como les digo, bombear en el pozo grande y ver esa variación de nivel en los piezómetros, cómo el acuífero está reaccionando a ese bombeo. Los piezómetros normalmente no se los construye muy lejos, 5 o 10 metros de distancia y vamos viendo qué pasa. De repente, si hay la posibilidad de construir otro, bueno, lo hacemos más lejitos, pero no podemos hacer a 1 kilómetro de distancia. De manera general, así como receta de cocinera, en los acuíferos libres, la influencia del bombeo puede llegar a cientos de metros, 100, 200 metros, depende. En los acuíferos confinados, la influencia del bombeo puede ser de kilómetros, ¿ya? Entonces, hasta eso tenemos que ver. Como les decía hace un ratito, más adelante en el curso, cuando estemos hablando del acuífero ideal, de las reacciones de un acuífero ideal al bombeo, vamos a analizar, o sea, la semana que viene, ya vamos a hablar sobre los modelos que se aplican para interpretar el bombeo en un acuífero y ver cómo calculo radios de influencia. ¿Qué nomás necesito? ¿Cuáles son los parámetros básicos que yo puedo obtener a través de un ensayo de ese tipo? Y, y cómo reacciona finalmente el sistema al bombeo. Eso te puedo decir, Michelle, no sé si contesté la pregunta. No, sí, sí, sí. Eso. Entonces Muchas sí, gracias. o sea, dame una semanita y vas a estar, de hecho, manejando los modelos. Perfecto, muchas gracias. Ya. La tercera categoría de las redes de flujo nos dice que existen algunas soluciones analíticas para el flujo hacia pozos, y no solamente pozos, sino también agujeros que se han hecho pues en acuíferos localizados, sean estos confinados o no confinados. Rara vez, realmente, cuando estoy tratando con acuíferos y estoy bombeando, rara vez yo uso la red de flujo para determinar el caudal del pozo de bombeo, porque estamos hablando de que voy a usar bombas, entonces quien me va a dar el caudal es la bomba, ¿ya? Lo que yo necesito es
construir la red de flujo alrededor del pozo, sea este un acuífero confinado libre. Esto me va a servir para entender justo la extensión del acuífero afectado por el pozo. Hay también otro factor ahí. ¿Qué pasa cuando yo tengo un pozo que penetra parcialmente la formación u otro que más bien penetra totalmente esa formación? Entonces, las diferencias en las redes de flujo en estos casos, sean acuíferos confinados o libres, y entre pozos de penetración parcial o total, ahí es interesante estudiar para la comprensión pues, de los principios, ¿no? de las redes. Entonces, fíjense, tengo algunos ejemplos. Estos dos son acuíferos confinados, ¿ya? Este, eh, este de acá abajo es un acuífero, es un pozo que está penetrando totalmente mi formación acuífera. Y una cuestión interesantísima es que yo les decía, ¿no es cierto?, en una de las clases, que en los acuíferos confinados el nivel piezométrico supera la formación acuífera. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Tengo una capa impermeable y tengo el nivel piezométrico que está por sobre mi nivel acuífero principal, que es este, y yo tengo un bombeo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un pozo que penetra totalmente la formación, mi flujo es horizontal. Maravilloso. Eso significa que mis equipotenciales son verticales. ¿Ya? Entonces, súper fácil, chévere. Cuando el pozo penetra parcialmente la formación, la bomba está chupando el agua, ¿no es cierto? Entonces, la red de flujo debe tratar de representar eso. Y en este caso, lo más destacado de este inconveniente de no penetrar totalmente la formación es que yo voy a tener em, componentes verticales del flujo, porque la bomba está chupando y esto está reaccionando así. Entonces, cuando hablemos de los modelos de los ensayos de bombeo, yo voy a tener que corregir esos componentes verticales que normalmente no los espero. Ahora, las diferencias entre un acuífero confinado y un acuífero libre. De nuevo, en el acuífero confinado, si yo tengo un pozo que penetra totalmente, pues mi flujo es horizontal, maravilloso, fácil. En el acuífero confinado, el flujo no llena totalmente la formación. ¿Ya? Esta parte de acá arriba, el nivel freático, está en contacto con la atmósfera, estamos a presión atmosférica. Entonces, el momento que yo bombeo, por más que el pozo penetre totalmente la formación, que por cierto, eso me va a facilitar un montón las cosas, porque si no voy a tener componentes verticales también en la parte de abajo. Aquí, conforme me voy profundizando en el sistema, las componentes, o sea, el flujo es como más horizontal, pero cerca del nivel freático voy a tener componentes verticales. Al respecto de eso, hay algunas hipótesis que se han desarrollado por algunos investigadores que me ayudan a simplificar este problema. Sí, cometiendo errores, pero errores muy, muy bajitos, ¿ya? Despreciables. Entonces, ese es el asunto de que esto se puede simplificar, pero es importante que sepan que el flujo es así, ¿ya? Y por último, tengo la cuarta categoría de las redes de flujo que puedo usarlas para mapear el flujo hacia drenes, hacia zanjas. En el caso de drenes, no sé, por ejemplo, que se me ocurre una cancha de algo, fútbol. O también zanjas en el caso de pavimentos, que me van a permitir estimar las cantidades de flujo, porque aquí sí no sé. O sea, tengo que drenar la estructura y la red de flujo me va a ayudar para eso. Entonces, esto es súper útil para estimar capacidades de diseño de los drenes, pero también para determinar localización y espaciamiento de esos drenes y zanjas. Entonces, en este caso, yo tengo un flujo alrededor de un túnel profundo, de una excavación de un tubo que se instaló en la subsuperficie y que es análogo al flujo alrededor de un dren, como se ve aquí. Entonces, el dren un poco, como son drenes perforados, ¿no es cierto?, forman estas zonas que yo les decía de baja energía y que van a hacer como que el agua, o sea, hay esta preferencia de circulación, entonces también se forman estas equipotenciales alrededor con el dren como un punto, como el centro, y los flujos, perdón, las equipotenciales concéntricas a eso, hasta que deja de tener cierta influencia ese tubo instalado ahí. Entonces aquí ya se normaliza, el flujo es más horizontal. ¿Ok? Aquí el flujo tiene que dirigirse a ese tubo, eso es lo que trata de representar la red. Y los flujos alrededor de zanjas también son súper útiles, por ejemplo, cuando estamos hablando de pavimentos. Entonces, puedo tener una cuneta, puedo tener el suelo aquí, la cuneta almacena agua, ¿no es cierto? Retiene el agua y esto se va a infiltrar. Entonces, mi red de flujo me va a permitir representar eso.
Y en el caso de los taludes, yo voy poniendo como drenes a cierta distancia con la intención de ir captando el agua, porque conforme nos alejamos del dren, el agua va a circular a una profundidad mayor hasta encontrar un equilibrio. Entonces, eso pues tiene que ser captado por otro dren en la parte de aguas abajo, como para tratar de garantizar cierta estabilidad en la estructura.